Vamos a continuar entonces con la parte del código. Lo último que estuvimos viendo es colocándole en el Login View, colocándole esta alerta que tenemos en la parte de arriba. Esta alerta que ya vimos que se la colocamos de colorcito rojo y que solamente debería de aparecer cuando estamos trabajando con la parte de la aplicación. Para recordarles un poquito acerca de cómo funciona esta parte con código JavaScript, vamos a habilitar en este caso la parte de la consola, y desde la consola vamos a manipular ese elemento. Si se recuerdan, puedo irme hacia la parte del navegador y en la parte del navegador inspeccionar en ese caso la aplicación y nos vamos a la sección de la consola, y ahí en la sección de la consola yo puedo, en esta parte de abajo, puedo digitar código. En ese caso, por ejemplo, a ese elemento le hemos colocado un ID que sería en ese caso mensaje. Significa que yo puedo colocar acá un document dentro de la consola. Ese tiene un método que se llama getElement by ID. Puedo seleccionar un elemento del HTML en ese caso por ID, y ahí adentro le puedo colocar el nombre del ID, que en ese caso sería mensaje. Con eso, si le doy enter, obtenemos el div que acabamos de seleccionar. Si se dan cuenta, ya aparece alert danger, ya aparece mensaje de error, que es el texto que acabamos de generar. ¿Okay? Con esa parte yo podría quitar, por ejemplo, ese tiene una propiedad interna que se llama classlist. Eso lo vimos el ciclo pasado. Yo le puedo poner classlist.add, por ejemplo, y entre comillas, remover, lo vamos a remover, le puedo poner remove, y entre comillas le puedo decir que voy a remover la clase que se llama the-nome. Vean, con eso estamos removiendo la clase que acabamos de generar, que es the-nome, y si le doy enter, van a notar que ya aparece. Ahí aparece el mensaje de error. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es quitando una clase que es una clase de Bootstrap, que es la que se encarga de hacer el proceso de ocultarlo. Se la quitamos y ya aparece, y ahora ya es visible. Si ahora lo quisiéramos desaparecer, entonces puedo colocarle, en vez de remove, puedo colocarle add, por ejemplo, y vean, ahí vuelve a desaparecer. Entonces podemos estar jugando entre remover y agregar, y eso automáticamente haría el proceso de eliminación. Eso es JavaScript. Lo que vimos el ciclo pasado, estuvimos trabajando mucho con la parte de JavaScript para poder agregar esos elementos. Bien, ahora que ya tenemos creado el diseño, eso es toda la parte del diseño, ahora vamos a trabajar en el código. Vamos a hacerlo funcionar. ¿Okay? Vean, para hacerlo funcionar, para que ya nos quede como debería de trabajar en la parte de login, si se recuerdan en la clase anterior, lo que íbamos haciendo, lo que íbamos colocando es que a mandaba llamar otro archivo cuyo nombre podría colocarle cualquier dato, por ejemplo login.php, colocándoselo directamente en el Actions. Si nos vamos acá hacia la parte del form, aquí en la parte del form, en esta sección, yo le podría colocar dentro del Actions, le podría colocar login.php, y luego en el método le podría colocar el método a través del cual se van a enviar las variables, que en ese caso sigue siendo el método post. Eso lo vamos a dejar así como está ahora. Ahora, si yo le doy guardar, solamente con haber colocado login.php, lo que va a hacer ahora en nuestra aplicación, si regresamos en ese caso a la parte del navegador, que voy a actualizar, voy a colocar por ejemplo un usuario, le voy a poner admin, y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 por ejemplo, y si le doy iniciar sesión, se dan cuenta que nos manda a llamar en ese caso la página que se llama login.php. Pero la idea sería que en lugar que nos mande llamar la página login.php, se quedara en la misma pantalla. ¿Okay? O sea, se quedara ahí mismo y nos apareciera el mensaje error, usuario o contraseña incorrecta.
y que desapareciera y nos permitiera seguir trabajando en la misma pantalla. Entonces, ese efecto de poder hacer peticiones dentro de la misma pantalla y que se quede justamente pegado en esa sección, lo vamos a hacer a través de JavaScript. Vamos a crear código a través de JavaScript. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Vamos a irnos ahora a la parte de la aplicación y vamos a crearnos nuestro propio código JavaScript. Nos vamos a ir aquí a los archivos. Como es un archivo de JavaScript, lo tengo que crear en la carpeta public.html. Okay, tenemos que trabajar en la carpeta public.html. Ahora bien, ahí hay dos carpetas. Está la carpeta CSS y está la carpeta JS. Como es código JavaScript, yo podría colocar el código justo en la carpeta JS. Pero vean cuántos archivos tenemos en JS. Esos son archivos de Bootstrap. Entonces nos vamos a confundir en ese caso los archivos de Bootstrap con las librerías, con los archivos nuestros que nosotros vamos a trabajar. Entonces la otra alternativa es que nosotros creemos nuestra propia carpeta. Le vamos a hacer clic en public.html, tienen que estar seleccionado public.html y le vamos a dar crear carpeta. Y aquí le vamos a decir que a esa carpeta le vamos a poner custom JS. Esa carpeta que vamos a crear dentro de public.html le vamos a poner custom JS. Podemos colocarle cualquier nombre, ahí ustedes pueden decidir el nombre que quieran agregarle, pero por el momento le vamos a poner custom JS. Y en ese custom JS vamos a crearnos un nuevo archivo ya dentro de la carpeta. Creamos un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner login.js. A ese le vamos a poner login.js. Ya tenemos creado el archivo login.js. Ahí vamos a escribir todo el código JavaScript. Nosotros podríamos haber hecho código JavaScript dentro del mismo HTML. ¿Se recuerdan? Yo puedo irme aquí al final, escribir las etiquetas script y empezar a digitar código JavaScript. Pero la idea siempre es separar, digamos de alguna manera, separar el código. Entonces, todo lo que sea JavaScript, colocarlo directamente en un archivo por separado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a mandar a llamar el archivo login.js. ¿Cómo lo mandamos a llamar? Colocamos acá abajo las etiquetas. Le vamos a poner la etiqueta script, src. Y en ese script src, dentro de las comillas, colocamos código PHP, le ponemos un eco y le ponemos URL. Y luego, después de eso, cerramos el PHP y le ponemos public-html, diagonal custom JS, diagonal login.js. Entonces le decimos que el archivo que vamos a ocupar está dentro de la carpeta public.html, dentro de la carpeta custom.js y cuyo nombre es login.js. Ese es el archivo con el cual vamos a trabajar. Ahora que ya tenemos creado el archivo, nos vamos a ir al JS que tenemos en esta parte de arriba y vamos a empezar a trabajar con los elementos. Ahí vamos a empezar a trabajar con los diversos elementos. ¿Cuáles son los elementos que vamos a trabajar? Ya con la parte de código JavaScript. Así que vamos a recordar un poquito de lo que vimos el ciclo pasado. ¿Se acuerdan que vimos JavaScript? ¿Todavía tienen recuerdos de JavaScript? No. Vamos a recordar un poquito JavaScript puro. El ciclo pasado lo vimos combinado. Vimos JavaScript puro y vimos después JavaScript combinado con React. ¿Se recuerdan? Usando el framework ya hacíamos aplicaciones un poco más bonitas. Ahora la diferencia es que vamos a utilizar JavaScript, pero solamente el puro JavaScript.
Entonces no vamos a incluir ningún framework para que ustedes aprendan a utilizar un poco mejor el lenguaje de programación. Entonces lo que vamos a hacer en esa parte de acá, dentro de login.js, vamos a colocar algunos comentarios. Vamos a crear las constantes para elementos HTML. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es vincular, en este caso, algunas variables o algunas constantes, vincularlas con los elementos que tenemos en el HTML. Para eso voy a definir con el const, voy a definir una variable que se va a llamar mensaje, que va a ser igual a, y aquí le vamos a poner un document, punto, este tiene un método que se llama querySelector, y en ese querySelector le puedo colocar que me mande a llamar el elemento cuya ID es mensaje. Entonces ahora ya puedo manipular ese mensajito donde decía mensaje de error, ya lo puedo manipular desde Java, utilizando esa variable. Ya puedo hacer que aparezca o desaparezca haciendo uso de esa variable. Y tiene que llevar el asterisco. Numeral. Si tiene que llevar el numeral porque es un ID. Acuérdense de que en este caso el querySelector maneja los elementos como que si fuese CSS. O sea, ¿de dónde sale ese mensaje? Es esto. A este cuadro, a este div que tenemos acá, le colocamos este ID. Y ahí le escribimos mensaje. Entonces, para mandarlo a vincular, le agregamos el numeral. Ahora le ponemos un const y vamos a trabajar ahora con la otra que sería el formulario. Entonces le voy a poner form igual document.querySelector y acá vamos a mandar a llamar al formulario, que de hecho al formulario no le hemos colocado un ID. Vamos a poner form login. El punto y coma en JavaScript ya es opcional. Si no quieren agregárselo al final, no se lo agreguen. Ya es opcional. Ya en las nuevas versiones, si lo colocamos, lo reconoce, si no, pues lo ignora. Así que podríamos copiarlo. Ahora, ese form, así como lo tenemos, nos va a dar error. En esa línea nos va a dar error porque no hemos definido nuestra aplicación, en la parte de la aplicación no hemos definido un form login, o sea, en el HTML no hay ningún elemento que tenga ese ID. Entonces, ¿cómo podemos hacer para vincularlo? Vamos a irnos a Login View y vamos a buscar el formulario. Por aquí tenemos el formulario y aquí le vamos a agregar un ID igual y este se llamaría for login. Asegúrense de colocar el ID o el for login con la L mayúscula, si no les va a dar error. Debe estar exactamente escrito de la misma forma en el HTML como la forma en la que lo mandamos a llamar en el JS. Bien, ahora que ya tenemos creado la parte del HTML, nos venimos hacia acá y vamos a configurar aquí, en esta otra sección, vamos a configurar los eventos. Y en este caso, el evento que vamos a configurar, le vamos a poner un form, le vamos a configurar un evento al formulario. Vean, el evento que vamos a configurar es el evento que se encarga de enviar la información al otro lado del servidor. O sea, al momento que nosotros le hacemos clic al botón de iniciar sesión, en ese momento es que deberíamos de configurar o cambiarle el comportamiento de ese evento. Entonces aquí le vamos a poner un form.add_event_listener. Esto es JavaScript. O sea, así como lo hemos colocado, esto es JavaScript. El add_event_listener es agregar en este caso un evento, y el evento que le vamos a agregar es el evento submit. Eso debe ir entre comillas. Le vamos a agregar el evento submit, ¿ok?
Y al evento submit, en esta parte de acá, ya le podemos configurar qué es lo que va a hacer. Cuando nosotros presionemos el botón iniciar sesión, debemos de decirle qué es lo que va a hacer. ¿Se acuerdan de la función de tipo flecha de JavaScript? Más o menos, cuando vimos las funciones de tipo flecha. Cuando definíamos, por ejemplo, lo voy a poner aquí, esto no lo vayan a colocar, solo lo voy a colocar yo. Cuando definíamos, por ejemplo, un suma, le poníamos igual y le poníamos, abríamos llaves, colocábamos estos valores y esta era una función y aquí le colocábamos el return. Por ejemplo, aquí podíamos obtener dos parámetros, a, b, y aquí le poníamos un return a más b, por ejemplo. Esa es una función de tipo flecha. ¿Por qué se le llama una función de tipo flecha? Porque pues aquí definimos los parámetros y con el signo igual mayor básicamente simulamos como una flecha. Por eso se le llaman así, por ese es el formato. Entonces nosotros aquí dentro del add event listener, en esta sección de acá, podríamos ya colocar una función de tipo flecha. O sea, yo podría colocar el código de esta manera y empezar a colocar qué es lo que voy a hacer. Sería así, ¿verdad? Ahí le podría colocar así, qué es lo que voy a hacer. Sin embargo, la idea es separar un poco la parte del código con el cual vamos a trabajar. Así que en lugar de colocar una función de tipo flecha, lo que vamos a hacer mejor es decirle que voy a llamar una función que va a tener como nombre login. Entonces le voy a poner login. Entonces lo que va a hacer es que voy a definir esa función y esa función se va a llamar login. Ahora definimos otra sección, le vamos a poner de definición de funciones. Definición de funciones. Y en esa definición de funciones nos vamos a crear nuestra primera función. Le voy a poner function login y aquí voy a recibir un parámetro que se va a llamar events y adentro ya le vamos a colocar qué es lo que va a hacer. Y solamente para colocarle alguna operación le voy a poner un alert. Le voy a poner alert y entre comillas hola. Un alert y entre comillas hola. ¿Okay? Solamente una llamada a una función. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Y acabamos de configurarle ya un elemento o un evento al formulario. Lo que va a hacer ahora el formulario es que cuando nosotros hagamos clic en el botón iniciar sesión, debería de aparecer esa palabra que dice hola. Esa palabra que acabamos de generar. Si nos vamos ahora a la parte del formulario, hay una cosa que les quería mencionar cuando trabajamos con archivos JavaScript. Se han dado cuenta que su máquina, su computadora tiene caché, su navegador tiene caché. Significa que cuando nosotros estamos navegando en los sitios, lo que hace en este caso el navegador es descargar todos los archivos y guardarlos en caché. ¿Ya alguna vez han borrado el caché de su navegador? Algunas veces es necesario borrarlo, porque básicamente lo que hacemos es que estamos acumulando archivos de la navegación. La idea es que la primera vez que yo visite el sitio, pues me descargue los archivos CSS, HTML y los archivos, bueno, los HTML no, solo los CSS y los JavaScript, para que la próxima vez que yo vuelva a visitar el mismo sitio ya no los tenga que descargar, sino que simple y sencillamente vuelvo a utilizar los que están en el caché. Pero eso ocasiona un pequeño problema. El problema que se da es que cuando yo hago cambios en el servidor a ese archivo JS, automáticamente esos cambios no se reflejan en nuestra aplicación. Entonces existe una técnica que podemos utilizar para poder hacer esos pequeños cambios. Yo le puedo colocar, por ejemplo, en el Login View, aquí en la parte de acá, le puedo colocar después de login.js, le puedo agregar versión igual 2, por ejemplo. Y si le pongo versión igual 2, esa es una forma, versión igual 2,
Entonces, si la primera versión era la versión 1, entonces no la descarga. Si ya le hemos puesto versión 2, entonces se encarga de descargar el archivo que nosotros tenemos en nuestra aplicación. Esa es una cosa. Y la otra es borrar el caché. La otra es que en el navegador ustedes borren el caché. Lo que hacen es que aquí donde está el botón actualizar, le dan clic derecho. Ajá, le dan clic derecho y ahí aparece la opción que dice volver a cargar de manera forzada y la otra que dice vaciar caché y volver a cargar de manera forzada. Entonces le vamos a dar vaciar cacheo. Entonces le damos vaciar caché y eso descarga o borra el caché de ese sitio en particular y vuelve a recuperar todos los archivos. Eso le va a servir si alguna vez en el botón de refresh denle clic derecho. Eso le va a servir si alguna vez, pero tiene que estar abierta la consola. Denle clic derecho e inspeccionar para que puedan ver la consola. Eso les va a servir si alguna vez el cliente les dice, mire, yo estoy actualizando, yo estoy visitando la página, pero no aparecen los cambios que yo hice. Entonces ustedes le tienen que decir, borre caché. Ahora, no le van a decir al cliente, mire, denle clic derecho, inspeccionar, váyase a la consola, llegar todo ese proceso. Si lo quieren hacer sin necesidad de activar la consola, pueden hacerlo con control F5. Ustedes presionan control F5, borra caché. En el caso de que estén trabajando con una máquina Windows. Bien, ahora que ya tenemos borrado el caché, volvamos a digitar un usuario. Le voy a poner admin. Y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y si le doy iniciar sesión, si esto funcionó, se supone que el evento que programé es el evento submit. Y vean, ahí aparece hola. Si aparece hola, ¿no? No apareció. Ahí ya les aparece, en este caso, submit. Le aparece hola, perdón.
Bien, el problema que tenemos ahorita es de que si bien es cierto, funciona porque ya nos aparece hola, pero si le damos a aceptar, me sigue apareciendo personal phone. O sea, me sigue enviando de nuevo a la página de login.php. ¿Cómo vamos a corregir ese problema? Regresemos de nuevo a la parte del código y fíjense en la parte de login.js lo que vamos a hacer acá. En esta sección vamos a evitar que el evento submit suceda. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a evitar que el evento se envíe, que el evento se ejecute. Para colocar ese proceso, aquí vamos a usar esa variable que tenemos arriba, que se llama event, y vamos a usar el método que se llama prevent default. Así, le ponemos event.prevent default. Con eso lo guardamos, regresamos otra vez al formulario y aquí vamos a actualizar, le volvemos a digitar admin y le volvemos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y ahora le damos iniciar sesión, me va a aparecer el hola y debería de quedarse aquí mismo. Ya nos manda a llamar el método que acabamos de mencionar, le doy a aceptar, vean, y se queda aquí mismo. Yo puedo intentar de nuevo la sesión. Si se lo pasó es porque está mal escrito, pero sí le aparece el alert. Está mal escrito el prevent default. Bien, con eso ya hicimos que se quedara en el mismo lugar. Entonces ya evitamos que sucediera en ese caso la parte de la aplicación. Ahora vamos a hacer el proceso de conectarnos al servidor. Como la idea es que el login y el password se verifique en una base de datos, o sea, existe una base de datos que se encargue de guardar los usuarios y verificarlos, entonces tenemos que hacer una petición al lado del servidor. Para eso vamos a utilizar una API de JavaScript que se llama así, se llama la API de Fetch. Si ustedes le colocan dentro del buscador, le colocan API de Fetch y luego le dan clic, ahí van a encontrar toda la documentación que tiene que ver sobre el uso. Este lo que hace es realizar peticiones al servidor. Se le conoce como peticiones de manera asíncrona. ¿Cómo se llama la parte? Cuando le colocan, en ese caso, en el navegador, en el buscador, la primera que aparece le ponen API de Fetch y luego le colocan el primero, creo que viene de developer.mozilla.org. Si entran a esa parte, ahí está toda la documentación, de esa parte de la aplicación. Ahí pueden empezar a ver qué hace, en ese caso, la API de Fetch. Ahora bien, les decía de que eso lo que hace es ejecutar peticiones asíncronas. Y vamos a entender ese concepto de asíncronos. Vamos a crearnos el código para ir viendo cómo funciona esa petición. Vayámonos a la parte de la aplicación y borrémonos este hola. Y ahora le vamos a poner un const y vamos a crearnos una variable que se va a llamar query
Y aquí vamos a utilizar en ese caso la API de fetch, se llama Seer. Y ahí adentro, entre comillas, le vamos a poner la ruta. Le vamos a poner diagonal bookstore, diagonal login, diagonal validar. Diagonal bookstore, diagonal login, diagonal validar. Y luego en la parte de abajo le voy a poner un console. ¿Se acuerdan de los console? Console.log, que utilizamos muchísimo en el ciclo pasado. Pues ahí le vamos a poner por el momento bola. La diferencia ahora es que esa palabra bola va a aparecer en la consola. El anterior aparecía en una ventana, en una LED con una ventanita. Ahora lo que va a hacer es que me va a aparecer en la parte de la consola. Voy a tener que irme a la sección de la consola para poder visualizar ese mensaje. Bien, aquí quiero que entendamos bien el concepto de cómo funciona el fetch, porque de eso depende cómo nosotros podamos ir manipulando los diferentes elementos con los cuales vamos a trabajar. En este caso, en esta parte de acá donde estamos trabajando con la parte de la consola, nos vamos a ir ahora al navegador, nos vamos a ir a la parte de login y aquí vamos a trabajar con la consola, así que tienen que tener activa esta parte de la consola. Voy a actualizar y ahora voy a escribir un usuario y voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Fíjense lo que vamos a hacer. Aquí en la consola hay una sección que dice Network. ¿Okay? En la consola hay una sección que dice Network. Váyanse a esa sección que dice Network. Cuando ustedes le hacen clic al botoncito que dice Iniciar sesión, van a notar que en la parte de abajo se hizo una petición. Aquí aparece validar. Si yo lo vuelvo a limpiar y le vuelvo a dar clic otra vez en Iniciar sesión, van a notar que aquí abajo aparece una petición. Si ustedes le colocan el mouse encima de la petición, ahí les va a decir que es una petición al http 192.168.146.8, por ejemplo, diagonal bookstore, diagonal login, diagonal validar. Entonces está haciendo una petición al servidor. Si yo le hago clic a esta petición, dígame. Le llega el mesh no phone. Pero sí le aparece la cifra. Bien, ahora que ya tenemos en esa parte de acá, si notan por aquí aparece opción no válida. O sea que está haciendo una petición al lado del servidor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en el lado del servidor? Crearnos esa opción que se llame validar. Para eso tenemos que irnos al controlador. Vamos a irnos al controlador y en el controlador nos vamos a crear la función validar. Entonces le voy a poner public function validar y aquí por el momento le voy a poner un eco y le voy a poner validando usuarios. Como estoy haciendo una petición al servidor de una función que se llama validar, entonces debo de crear esa función en el controlador para que aparezca. En ese caso, ahí les está apareciendo, debería de aparecer el mensaje que dice validando usuarios. Debería de aparecer la información que dice validando usuario. Si ahora revisamos en el navegador,
Si le vuelvo a dar clic de nuevo, vean, si le vuelvo a dar clic a iniciar sesión, voy a hacer esto un poquito más alto. Si le doy a iniciar sesión, ahí me aparece otra vez validar y ahora ya me dice validando usuarios. ¿Okay? Ya debería de aparecer validando usuarios. Así que ya está funcionando ese proceso. Pero lo que quiero que vean es esto. Vean que cuando yo le escribo admin y le escribo aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5 por ejemplo y le doy validar usuarios, van a notar que a la par de validar usuarios en la parte de la consola, si yo le doy iniciar sesión, aparece hola de manera automática, ¿okay? Y se hace una petición al servidor. Vamos a hacer que esa petición en el servidor sea más lenta. Porque me aparece page not found cuando hago eso lo de validación. ¿A dónde le aparece el page not found? ¿En la consola? En el preview de la consola. Está mal escrita la URL. Bien, lo que les quería mostrar, lo que les iba a decir es que vamos a retrasar la respuesta. Ustedes saben que, por ejemplo, un servidor, cuando nosotros le hacemos una petición, puede responder rápido, como también podría responder lento. ¿Ya han visto cuando la plataforma se pone lenta? Algunas veces, cuando, por ejemplo, hay muchos usuarios que están consultando la plataforma, entonces ustedes le hacen clic y se tarda un buen rato en responder. Esa respuesta puede ser por varias razones. Puede ser que en el servidor, por ejemplo, está haciendo peticiones a la base de datos y se está dando demasiado tiempo en hacer peticiones a la base de datos. Vamos a simular ese tiempo. Voy a regresar acá a la parte de Login Controller y antes del Login Controller vamos a utilizar un comando que se llama sleep.
y ahí en ese comando le vamos a colocar, le vamos a colocar en segundos cuánto tiempo se va a tardar o cuánto tiempo se va a quedar en ese caso en espera. Le vamos a poner 10 segundos. ¿Ok? Le vamos a poner sleep 10 segundos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso? En teoría, se va a tardar en hacer la petición un total de 10 segundos antes de que devuelva la palabra validando usuarios. Y quiero que vean ahora en la parte de la consola. Nos vamos a la sección que dice Network. Voy a actualizar y vamos a ponerle aquí admin, por ejemplo. Y el 1, 2, 3, 4, 5. Y si le doy iniciar sesión, vean aquí cómo se queda. Ahora se quedó en estado pendiente. Y ahí si cuentan 1, 2, 3, 4, pueden contar los 10 segundos. Y a los 10 segundos debería devolver la respuesta. ¿Ok? Pero sucede algo. Vean en esa parte de acá. Se supone que aquí, voy a limpiar esto. Se supone que en la consola apareció hola. Voy a darle otra vez iniciar sesión. Tendría que tardarse 10 segundos. Pero la palabra hola, ¿cuántos segundos se tardan en aparecer? La palabra hola. La petición se tardó 10 segundos. Ok, yo hago acá, le hago clic. Esta se tarda 10 segundos en responder. Pero la palabra hola aparece de inmediato. Vean, si le doy clic, voy a borrarlo. Si le doy clic, aparece de inmediato. ¿Qué es lo que sucede? Vean, en el código, voy a regresar a esta parte de acá. En el código, esta petición que nosotros estamos haciendo acá es una petición asíncrona. ¿Qué se refiere con asíncrono? Que se ejecuta en paralelo. Digamos de que ejecuta esa petición al servidor y esa petición se va y se consulta al servidor, pero el código se sigue ejecutando. O sea, lo que está abajo del fetch sigue corriendo, sigue ejecutando en ese caso la parte de la aplicación. Por lo tanto, me sigue apareciendo la palabra hola. Eso normalmente para poder capturar lo que nosotros estamos recibiendo del lado del servidor, se trabaja en JavaScript con lo que se conoce como promesas. ¿Qué es una promesa? Una promesa en JavaScript es una función que se ejecuta en el futuro. Digamos que cuando la petición del fetch, cuando pasen esos 10 segundos y el servidor responda, yo puedo hacer que se ejecute una función en ese momento, en el momento en que el servidor responda. Eso se le conocen como promesas. Para trabajar con promesas, normalmente lo que hacemos acá es que colocamos la palabra dem, le ponemos dem y ahí le decimos dentro de ese proceso qué es lo que va a hacer cuando el servidor devuelva una respuesta. Ahí debo de colocar una función. Eso es una manera de hacerlo. La otra forma es que hagamos que esta instrucción que tenemos acá se espere. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar aquí la palabra await. Le vamos a agregar la palabra await. Y para que esto, si se dan cuenta, me lo muestra en rojo. Para que esto funcione, le vamos a agregar la palabra async a la función para que sea una función asíncrona. Vean, ahí le he puesto la palabra async a la función y la palabra await. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Que ahora ya para mostrar la palabra hola se va a tardar 10 segundos. O sea, se va a detener, el código se va a detener en la línea donde hemos puesto el query, va a ir a hacer la consulta al servidor y cuando tenga una respuesta, entonces va a mostrar la palabra hola. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Vamos a irnos ahora a la parte del navegador. Y bien, voy a actualizar. Le vamos a poner un admin. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora la palabra hola ya no aparece aquí. Ya le di clic y tenemos que esperar 10 segundos. Y a los 10 segundos va a aparecer la palabra hola. En teoría. Y ahí aparece la palabra hola. ¿Okay? Se espera 10 segundos y a los 10 segundos aparece automáticamente la palabra que nosotros estamos mostrando. Eso lo hace este wait. O sea, esto le dice que se espere a obtener una respuesta del servidor y después continúe ejecutando el código. Ahora, vamos a hacer este código un poco más ordenado, porque pues no voy a estar colocando esta API directamente desde acá.
Entonces vamos a crearnos un nuevo archivo. Voy a crearme en esa parte de acá, en el custom CSS, custom JS, perdón. Me voy a crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner como nombre api.js. En el custom JS vamos a crearnos un nuevo archivo que se llame api.js. Y en este archivo api.js nos vamos a crear el siguiente código. Voy a crearme una variable que se llame base, o una constante en ese caso, que se llame base-api, que va a tener en ese caso la parte de la URL, se lo voy a poner entre comillas, diagonal bookstore, diagonal. Y vamos a crearnos una clase en JavaScript. Voy a poner en ese caso la palabra class en JavaScript y la clase se va a llamar API. Esta que estamos construyendo, esta API que estamos construyendo, va a ser la API que se va a encargar de hacer las peticiones al servidor. Cada vez que necesitemos hacer una petición al servidor, la vamos a hacer a través de esta clase que estamos generando en ese momento. Vamos a crearnos un método que sea de tipo asíncrono, que se llame post, que es en este caso cuando necesitemos enviar datos al lado del servidor. Y este va a tener dos parámetros, uno va a ser la data y otro va a ser la URL. La data en este caso sería los datos que vamos a estar enviando al lado del servidor, y la URL tendría que ser la dirección que nosotros vamos a apuntar. Entonces ahí ponemos esa información y nos traemos el código que teníamos al otro lado. Nos traemos el código de login. Este lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Sí. Ahora, en esta sección ya no voy a poner bookstore, diagonal login, diagonal validar, porque si no siempre voy a estar mandando a llamar esa parte. Entonces vamos a borrar esta sección y la vamos a reestructurar de manera diferente. ¿Se acuerdan de que cuando vimos JavaScript el ciclo pasado utilizamos la tilde invertida? ¿Sí? La tilde invertida en JavaScript sirve para colocar, en ese caso, al igual que PHP, variables que se colocan dentro de la expresión y se sustituye el valor de la variable dentro de la expresión. Entonces para eso se utiliza dólar y llaves, y ahí vamos a colocar la variable base-api, y luego aquí le vamos a colocar otro dólar y la variable que se va a llamar URL. Entonces eso lo que va a hacer es convertirnos en esa parte, lo que nosotros mandemos. Imagínense que mandamos login diagonal validar, entonces va a construir en ese caso bookstore diagonal login diagonal validar, va a construir en ese caso la URL. A este le vamos a agregar unas propiedades. Después de la comilla simple le voy a poner una coma y unas llaves y vamos a agregar un objeto. El objeto va a identificar cómo vamos a hacer la petición. En ese caso la petición va a ser por el método, que en ese caso sería el método post, y el dato que le vamos a enviar en ese caso es, el contenido va a ser la data. Eso es JavaScript, algo similar a lo que vimos en el ciclo pasado. ¿Qué hace eso? Envía una petición al servidor a través del método post y le envía como contenido las variables que nosotros vamos a enviar dentro de la sección que dice data. Eso es lo que estamos construyendo ahí. Básicamente estamos construyendo un objeto que se envía al otro lado del servidor. El servidor tiene que devolver una respuesta. ¿Se acuerdan el formato
formato JSON, ¿cómo está conformado el formato JSON? ¿Sí? El formato JSON lo vimos el ciclo pasado en 2 materias. Son objetos, en ese caso los JSON son objetos de JavaScript que están compuestos por llaves. ¿Recuerdan? Abrimos una llave, cerramos una llave y tiene un clave valor, clave valor, clave valor. Ese es básicamente un objeto JSON. Normalmente lo que vamos a hacer es que las respuestas del lado del servidor las vamos a devolver en formato JSON. Entonces aquí hay que convertirlo. Le vamos a decir const JSON, le vamos a colocar un await también y le vamos a decir que el objeto que nos devuelva la respuesta anterior lo vamos a convertir en un objeto de JavaScript. Como la parte de arriba, el query que tenemos en la parte de arriba va a obtener una respuesta, abajo esa respuesta la vamos a convertir en un JSON, en un objeto de JavaScript, y luego vamos a retornar ese objeto de JavaScript. Retornamos el objeto de JavaScript. Bien, esa es toda la petición que vamos a hacer al servidor. Es un método POST que envía los datos, el servidor nos devuelve una respuesta en formato JSON y el formato JSON básicamente lo reestructuramos y lo mostramos en esta parte de acá. Con eso ya tenemos lista nuestra parte de la API. Ya tenemos lista nuestra parte de la API. Ahora, este archivo api.js, para que lo podamos utilizar, lo tenemos que incluir en el login view. Entonces vamos a venir al login view, vamos a copiar esta línea y la vamos a pegar arriba. Y vamos a cambiar, en lugar de login.js, le vamos a poner api.js. Eso es para que lo podamos utilizar, si no, no vamos a poder utilizar ese elemento en la otra parte de la aplicación. Y con eso ya tenemos creado la parte del objeto con el cual vamos a trabajar. Ahora vamos a modificar la función. Quitemos este hola y quitemos este const. Y ahí lo que vamos a hacer ahora es crearnos un objeto que se va a llamar API, que va a ser un objeto de la clase que se llama API, que es la que ya diseñamos anteriormente. Como necesitamos extraer los datos del formulario, necesitamos extraer la información del formulario, entonces nos creamos un form data, que es en ese caso los datos del formulario, y usamos una clase de JavaScript que se llama form data, que me permite en este caso extraer la información que nosotros digitamos en un formulario específico. Acuérdense que el formulario que acabamos de crear tiene el usuario y la contraseña. Entonces ese usuario y contraseña es el que nosotros tenemos que enviar al lado del servidor y lo estamos construyendo a través de un objeto que se llama form data. Ese objeto form data lo que hace es sustrae los datos que nosotros tenemos en el lado del servidor. Ahora a la API que acabamos de crear le vamos a enviar con el método POST, le vamos a enviar los parámetros que sería el form data y le vamos a enviar la URL. La URL que vamos a enviar sería login/validar. Porque ya no le enviamos bookstore/login/validar. Porque en la API ya tenemos una constante, ya tenemos almacenado bookstore. Solamente le tenemos que enviar el elemento que queremos validar.
Con eso lo guardamos y vamos a ver ahora si funciona. Con eso ya almacenado, tendríamos que ver en el lado del servidor, con el lado de la aplicación si funciona. Entonces nos venimos a la parte de la aplicación y de nuevo nos vamos a ir a la parte de network. Vamos a actualizar esta sección y ahora le vamos a dar admin y le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y si le damos iniciar sesión tenemos error. Déjenme ver. No debería llamar al page not found. ¿Perdón? Ah, sí, perdón. Vamos a ver ahora. Actualizamos, le ponemos admin 1, 2, 3, 4, 5 y vean, ahí hace la petición ahora a validar. Lógicamente validar se tarda en responder, se tarda 10 segundos, por eso aparece en estado pending. Cuando ya responde, vean, ahí aparece la respuesta y yo puedo ver lo que dice validando usuarios. Lo importante de esto es ver si le enviamos información. Si se van a la sección que dice payload, ahí van a notar que hemos enviado usuario, admin, contraseña 1, 2, 3, 4, 5. O sea que sí estamos enviando los datos. Díganme. En la consola sale que hay un error de sintaxis que se espera el token, pero no que no es válido en la parte de la consola. Ah, sí, les va a aparecer ese error en la consola. ¿Por qué? Es este que está apareciendo ahorita. ¿Por qué les aparece ese error? ¿Qué respuesta me devuelve validar usuario? No me devuelve un JSON. Eso no es un JSON. ¿Okay? Eso es un texto común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos al lado del controlador. Vayámonos al controlador y hagamos un JSON. Voy a quitar esta parte de acá. Y vamos a construir un JSON. Le voy a poner un $info igual. Vamos a colocar array. Este array va a tener una propiedad que se va a llamar success. Y le voy a poner true por el momento. Y va a tener otra variable que se va a llamar message. Y le voy a poner usuario correcto. Y luego con echo convertimos ese JSON, le ponemos en call y le ponemos $info. Con eso lo que estamos haciendo es creando un objeto JSON. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los vectores? Les decía la importancia de poder manejar vectores, porque a través de los vectores nosotros podemos, en ese caso podemos manipular en los elementos. Pues ahí básicamente estamos creándonos un vector y ese vector lo estamos convirtiendo en un JSON. Entonces ahorita ya no debería de aparecer ese mismo error. El error que teníamos previamente, que decía que teníamos un error de un token o un valor que estaba construido de manera inválida, ya no debería de generarse porque ahora la respuesta que voy a obtener es una respuesta JSON. Váyanse a la consola y en la consola vuelvan a actualizar, vuelvan a hacer la petición y les debería de devolver un JSON. Si vamos a la consola y ahora le doy, vamos a limpiar esa parte y le doy iniciar sesión, van a notar que ahora sí, aquí ya me devuelve un JSON y en la consola ya no me dice error. Ese es el anterior. Voy a darle otra vez y vean, me devuelve una respuesta y ya no me dice error, porque ya me está devolviendo, en ese caso me está devolviendo la información que habíamos previamente colocado. Ya me devuelve en ese caso la parte de la aplicación.
Ahora, ya que tenemos esa parte de la aplicación, lo que nos hace falta es manipular la respuesta. Como aquí está llegando la respuesta, en esa parte de acá está llegando la respuesta, entonces esa respuesta, ese JSON lo tenemos que saber administrar. Tenemos que construir, a partir de ese JSON, tenemos que hacer que aparezca si validamos el usuario, si el usuario realmente es correcto, etcétera, etcétera. Tendríamos que hacer todo ese proceso. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a seguir trabajando con la parte de login. Lo que quiero que vean es que todo lo que hemos estructurado ya estamos combinando HTML, CSS, JavaScript combinado con PHP. Y eso ya nos está dando como resultado una aplicación. Yo pensé que porque íbamos a ver PHP en el mundo para allá. No, sí vamos para allá. Acuérdense que todo sitio web, por muy básico que sea, usa JavaScript. Siempre. Bien.